Presidente, compañeras, compañeros, señor secretario, la reforma educativa, como bien dice el senador Bartlett, es un fraude. Ni siquiera es propuesta de Peña. Ya sabemos que Peña Nieto es multicopista. Copió su tesis. Copió también la reforma educativa que había presentado Calderón ante la OCDE y que recibió hasta una felicitación. Y también copió en su modelo educativo los pilares educativos que venían en el informe Delors, publicados por la UNESCO de hace 20 años. Y usted dice que son el corazón de la reforma. Pues qué corazón tan viejo, ¿eh? Y es una vergüenza que se dediquen a copiar. Esta reforma se podrá implementar, ¿sabe cuándo? Nunca, porque está muy distante del corazón de los maestros, porque es centralizadora, es simplista y quiere hacer creer que con tener maestros disque evaluados ya mejoró la calidad educativa. Ahí tiene, el 85% pasó el examen. Y entonces, ¿por qué está tan mal el sistema educativo actualmente? Entonces, los maestros no son el problema. Y para empezar, las evaluaciones deberían ser evaluadas, porque no se puede tener exámenes estandarizados cuando los maestros de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, trabajan en un México que ni Peña ni usted conocen, y que creo que tampoco les interesa conocer. Esos países avanzados, los maestros son evaluados en sus centros escolares. También hay que medir la vocación. Los maestros quedan bajo un régimen laboral de excepción y los convierten en desechables si se oponen a la reforma. Y no engañen, está encaminada a la privatización. Y su principal objetivo es el control político. Es una reforma amnésica e insensible. Dice el senador Bartlett en su libro, ojalá lo lea, olvidó 2 siglos del camino educativo andado. Dejó a un lado los valores éticos y humanísticos. La educación pierde su valor público y se entrega a las avaricias del mercado. Su programa de escuelas al 100 terminará por ser otra estafa, un gran negocio para el gobierno, para aseguradoras, bancos, empresas privadas, nacionales, pero principalmente extranjeros, y otra deuda impagable para el pueblo. Recuerda Pidiregas y los bonos buitres de Argentina. Y a propósito, mi primera pregunta, ¿cuántas escuelas, puede ser que ya hasta perdió la cuenta, ¿no?, ha visitado usted de estas comunidades de pueblos originarios? Porque da la impresión cuando sale en la televisión que solo visita las escuelas que están a la vuelta de su casa. Pero México no es solo Polanco. Mr. Nuño, usted que siempre está bien vestido, como inglesito, ¿por qué no se anima un día a enlodarse los zapatos y se lanza a recorrer esas comunidades alejadas de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, de donde se llega después de horas de recorrido en camión, a pie, cruzando ríos, tragando polvo, llenándote también de tanto polvo hasta ponerte güerito, decía un maestro? Tal vez entonces, en lugar de violentos, usted los va a considerar héroes silenciosos. El gobierno, antes que exigirle a los maestros, debería primero darles trato digno, buen salario y herramientas indispensables para su trabajo. Ustedes mismos lo dicen, el 40% son maestros que tienen varios grupos y el 51% de las escuelas no tienen drenaje, agua, baños, pizarrón, y las mejores tienen un pizarrón de estos inteligentes. ¿Pero qué creen? No hay luz para operarlos. Apunte, el estatus socioeconómico es el factor más importante en el aprendizaje. Ahí en Stanford lo dicen. Y ahí el Estado está reprobado.
no es la disquevaluación del maestro, y ello explica por qué en estas zonas pauperizadas, con complejidades lingüísticas, brotan las mayores resistencias del magisterio libre. En empate técnico con Choaifet, usted, señor Nuño, es el peor secretario de Educación que hemos tenido. Nos abruma su soberbia, su arrogancia, su lenguaje amenazador. Ni en los tiempos más autoritarios se canceló el diálogo, con excepción de Díaz Ordaz, y ya sabemos las consecuencias. Dialogar es una obligación de la autoridad. Nunca se habían cesado a tantos maestros violando la Constitución en su artículo 3 y 123. En el movimiento de Otón Salazar despidieron a 550 y todos fueron reinstalados. Claro, lo entiendo. El principal responsable no es usted, es su amo. Peña Nieto es quien debió generar el diálogo. Con los maestros todo, sin los maestros nada. Entiéndanlo. Las grandes reformas se hacen desde abajo. Se dialoga desde el principio y no cuando en la plaza pública ya te están mentando la madre. Y Peña no tiene los arrestos del líder que México necesita. Por eso no se le puede pedir más. No tiene autoridad moral, encabeza la corrupción, es un ladrón, es el abanderado de la inmoralidad en México y el pueblo ya le evaluó. ¿Y qué cree? No es idóneo. Céselo. Resulta que acusan a Elba de robar dinero. Pensamos que era la gran oportunidad de democratizar el sindicato, pero resulta que hoy lo vemos de manita sudada con el tal Juanito, el operador financiero de Gordillo, el que traicionó a los maestros que hoy viven la incertidumbre laboral. Aquí quiero que me diga qué diferencia encuentra usted entre el Bester y Juanito. No lo interrumpa, compañero, porque luego no me oye bien. Porque ella está en la cárcel. Perdón, senadora. Y Juanito... Estamos sobre el tiempo, senadora. No, ¿sabe qué? Usted no ve que no hay quórum. Pues yo no veo que haya pasado el tiempo, así que estamos a mano. Sí, senadora. Los bonos... El doble de tiempo, senadora. No, pues también no había quórum y usted no lo vio. No trae lentes, yo tampoco, fíjese. Le pido, senadora, que... En esta parte de la evaluación que le voy a hacer, solo respóndame, ¿falso o verdadero? Los bonos han sido adquiridos, estos bonos educativos de los que habla, han sido adquiridos por empresas privadas, bancos extranjeros y aseguradoras. ¿Falso o verdadero? El Estado garantizará los intereses leoninos del 8% que ustedes se comprometieron a pagar durante 23 años. ¿Falso o verdadero? Y si es falso, ¿quién los va a pagar? Y ustedes recibirán en 2 años 50,000 millones de pesos, pero están comprometiendo los recursos de más de 3 sexenios. ¿Falso o verdadero? Llámele como quiera, pero eso es privatizar. Los bonos son deuda. Peña no puede ocultar su adicción al billete. Su ADN es hacer negocios con recursos públicos. Salgan de su enfermiza fantasía. La reforma educativa ya fracasó. No es con tormentas mediáticas estigmatizando a los maestros con balas, con sangre, como las reformas entran. Hay que abrogarla. Nuevos ojos y mejores estrategias. Dialogue, secretario. Eso es política. Los maestros son líderes sociales, conviven en sus comunidades, en donde lo único que se hereda es la miseria, y los quieren, y se demostró en Nochistlán, el pueblo desarmado al que ustedes cobardemente atacaron a balazos. Y claro que fue una comisión, y no sé a qué fue, ni siquiera se entrevistaron con las víctimas. Y los entiendo, calmados. No quieran avasallarlos, quitarle el pan a sus hijos y arrebatarles la libertad. No podrán aniquilar su legítima resistencia. Usted es muy poderoso, señor secretario. Senadora. Pero como dijo senadora, un poeta,
Senadora no se Laida puede Sansores, enjaular el viento. Me piden Ya los compañeros termino. senadores que respetemos el tiempo. Se le ha dado Sí, el también triple. yo le pedí que respetaran el quórum y no lo hacen. Aquí nadie respeta nada, no Le pido, respetan la ley senadora. orgánica, no respetan los procesos para aprobar las leyes. Efectivamente, la reforma constitucional se aprobó en un solo día, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, violando todo proceso legislativo. No les da vergüenza y me quieren quitar 2 minutos. Ya voy a terminar. Sí, es tan amable, Solamente expreso, presidente, aprovechando este espacio, el único que saben pedir tiempo, mejor aporten con libertad y no vengan aquí de paleros a repetir lo que dice la página de la Secretaría de Educación. Senadora, si gusta Aprovecho concluir, este senadora. espacio para hacer una enérgica condena al asesinato de 2 normalistas de Ayotzinapa que cursaban ya el último año escolar. Jonathan Morales Hernández y Filemón Tacuba Castro hacían un esfuerzo enorme por estudiar. Ambos eran originarios de 2 comunidades tan marginadas que me atrevo a pensar que ahí ni Dios llega. ¿Qué pretenden? ¿Acabar